Este es el primer monólogo que hago para este podcast y lo estoy haciendo porque quiero explorar una manera diferente de seguir ampliando este territorio y este tema que es para mí el superpoder. Primero me presento. Por si es la primera vez que llegas a este podcast, soy Catalina Rudd, la creadora de este espacio de conversaciones con significado y entrenadora de mentes, corazones y conciencias que buscan desbloquear nuevos niveles de potencial. Varias veces he compartido en las conversaciones con mis invitados la razón por la que decidí iniciar este proyecto y también por qué elegí el nombre Superpoder. No quiero ser repetitiva, pero bueno, para este episodio es importante retomar un poquito de esa historia, aunque el punto, digamos que es otro, pero voy a tratar de contarlo en unos términos diferentes a los que he usado antes. Superpoder nació a partir de una crisis personal muy profunda y en un momento en el que entendí que hablando y compartiendo sobre mi historia personal podía sanar. Me di cuenta que podemos conectar con otras personas a las que tal vez les ha pasado, están pasando o van a pasar por situaciones similares. Entendí también que no estamos solos en el dolor y en los procesos difíciles si somos capaces de compartir hablando desde un lugar honesto y auténtico. Y que hay un enorme poder detrás de la capacidad de mostrar vulnerabilidad y verdad. Para mí, el verdadero superpoder es la singularidad, lo que hace que cada ser humano sea único y auténtico. Y esto se expresa de distintas maneras y en momentos muy particulares, seguramente. Pero bueno, voy a poner acá un ejemplo. Estoy segura que todas o casi todas las personas que me están escuchando en este momento alguna vez han sentido como esa fuerza maravillosa, inexplicable y muy poderosa que se apodera de nosotros cuando estamos fluyendo en algo, cuando uno encuentra esa zona en la que es capaz de crear, de ser, de mostrar y expresar talentos o ideas que nos salen del alma y que hacen sentido para nosotros y para otros. Estas ideas o talentos se pueden traducir en proyectos espectaculares, en un negocio que nos genera alegría hacer o tener y que le sirve además a otras personas, en hobbies que nutren nuestra vida o en actividades que nos apasionan. Todos, sin excepción, tenemos la capacidad de generar esto. Lo que pasa es que para cada persona sucede de una forma diferente. A algunos les ha resultado más natural y a otros, como a mí, por ejemplo, nos ha costado trabajo, tiempo, lágrimas y demás, llegar como a esta claridad. Y creo que de cualquier manera está perfecto. Lo importante es que podamos hacerlo consciente para poder traerlo a nuestras vidas intencionalmente y vivir de la manera más auténtica que sea posible. Sé que esa idea de autenticidad puede sonar un poco trillada y difusa, por eso voy a definirla así para este espacio. Para mí la autenticidad significa ser uno, ser el que uno es realmente y poder expresarlo libre y amorosamente. Y seguro que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo en que ser uno o ser auténtico y saber expresarlo en nuestro día a día no es tan simple como parece o como debería serlo. Y no es tan simple porque lo hemos complicado. Hemos camuflado nuestra esencia detrás de muchas capas de información, creencias, un deber ser que nos imponen o que nosotros mismos nos imponemos. Cierta programación que hace que nos definamos o identifiquemos con cosas que a lo mejor realmente y en esencia no somos ni queremos ser. Toda esta carreta porque para mí ha sido un camino largo el llegar a esta idea y a todo lo que hago hoy en día. Creo que el origen de esta búsqueda o de este camino de tantos años es un momento de mi vida cuando estaba en los últimos años de colegio. Esos años en los que uno se empieza a preguntar, ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a estudiar? Y empieza uno a imaginarse y a cuestionarse sobre qué quiere en la vida y qué quiere del futuro. Les confieso que yo no he sido mucho de pensar o planear el futuro, me cuesta el tema, la verdad. Digamos que en mi vida adulta pues sí he aprendido a hacerlo porque de alguna manera simplemente lo vi necesario.
Pero cuando yo tenía 15 o 16 años y me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando grande? Lo que yo pensaba era más bien existencial. De pronto me parecía un poco etérea la idea que me venía a la mente y tal vez por eso nunca lo verbalicé. La respuesta que salía en voz alta y seguramente sonaba muy coherente era: quiero ser publicista, que al final fue lo que estudié y por muchos años trabajé en la industria publicitaria desde muchos ángulos diferentes. Pero la respuesta honesta que venía de mi intuición y que, como les digo, nunca articulé en voz alta era: quiero ser humano. No sé por qué ni de dónde vino esta idea, pero algo en mí veía obvio que lo que vinimos a hacer a esta vida era eso, ser humanos. En ese momento no sabía mucho lo que eso significaba y sobre todo lo que implicaba poner en acción algo como querer realmente explorar nuestra humanidad y todas las capas ligeras y pesadas que hay detrás de una búsqueda como esta. Por eso simplemente lo dejé de ese tamaño en ese momento y decidí muy juiciosa estudiar comunicación social y publicidad. Después estudié producción audiovisual y me fui por el camino que parecía obvio, que era trabajar en ese medio. En ese camino fui feliz en muchos momentos y trabajé con personas talentosísimas de las que aprendí mucho. Claro, también había cosas que me parecían absurdas del medio, porque no sé cómo es ahora, pero hace unos años era común ver algunas pésimas prácticas, cero balance entre trabajo y vida personal y condiciones de trabajo muy regulares. Pero bueno, aprendí, crecí, me formé, tuve oportunidades increíbles, fui empleada y también emprendí. Hasta que en algún momento empecé a sentir que ese ya no era mi lugar y que mi propósito tal vez tenía que ver con algo más relacionado con el universo del crecimiento personal o desarrollo personal y la exploración de algo más humano. Así que volví al mismo lugar en el que estaba en el colegio cuando mi intuición tenía clara esa idea de quiero ser humano. Y ahí entendí lo que eso significaba. Supe que tenía que iniciar un camino intencional y juicioso de trabajar en mí, de conocerme, explorarme, mirar realmente hacia adentro para saber quién soy, qué es lo que quiero y cómo construirlo. Al final, para mí, ese quiero ser humano significa quiero ser el ser humano que soy y que vine a ser a esta vida. Quiero ser y expresarme auténticamente porque solamente siendo yo voy a poder ser y dar lo mejor. Nadie más tiene el poder de ser yo y ese es mi superpoder. Entonces, para poder ser yo me di cuenta que tenía que conocerme, buscar herramientas que me permitieran mirar hacia adentro de la manera más honesta y ser capaz de conocer y reconocer al ser humano que soy, la mujer que soy. Hacer todo lo posible por salirme de los códigos, rótulos, definiciones e identidades y poder observarme sin juicios, sin enfocarme en qué me gusta y qué no me gusta, simplemente reconociendo, aceptando y amando lo que es. Sobre este proceso de autoconocimiento iré hablando de una manera más profunda en otros voice notes, porque hay muchas maneras de asumirlo. Yo personalmente he recurrido a diferentes terapias. He tenido coaches con distintos enfoques en momentos diferentes. He leído muchísimo. Los podcasts también han sido una gran herramienta que me ha guiado y me ha nutrido. He sido cada vez más consciente de mi cuerpo, de cosas como mi alimentación, el sueño, hacer ejercicio, mantenerme activa, de patrones de pensamiento, observar patrones de pensamiento, observar mis actitudes. He trabajado en mi aspecto espiritual, he cambiado hábitos, he usado varios métodos de observación y de reprogramación. Hago constelaciones sistémicas para trabajar muchos temas con cierta frecuencia. He tomado talleres, certificaciones, bueno, en fin. Han sido muchas cosas y además es un proceso que creo que no termina porque siempre identifico algo más que quiero aprender, algo más que quiero trabajar o algo nuevo que quiero integrar. Muchos temas seguramente los voy a trabajar el resto de mi vida y me encanta hacerlo, la verdad, porque me di cuenta que solamente haciéndome cargo de mí,
haciéndome responsable de mi proyecto más importante, que soy yo, voy a poder estar alineada con un propósito y dedicar mi vida a hacer cosas que realmente me hagan sentido y que le sirvan a alguien más, ojalá a muchos más. Como no voy a profundizar ahora en ese proceso de autoconocimiento, solamente voy a mencionar algunas herramientas que hacen parte de mis días desde hace unos años. Una de las primeras herramientas que me dio luces en este camino fue la escritura, que realmente fue algo que retomé, porque muchas veces a lo largo de mi vida yo había practicado el journaling sin saber que era esta herramienta terapéutica y de autoconocimiento tan bonita. De ese tema también quiero hablar en otro voice note porque la escritura me ha regalado muchas cosas que creo que vale la pena compartir. Otras herramientas que me han acompañado en este recorrido han sido las que me permiten encontrar momentos de presencia a lo largo del día. Momentos de estar realmente presente en el cuerpo y en atención plena. La meditación, a la que por tantos años me resistí hasta que me atrapó y me sigue enseñando de la manera más amorosa y humilde. La respiración consciente y algo que me gusta hacer varias veces al día, trato de hacerlo, que es buscar instantes de ir al presente. Voy a ponerles un ejemplo para que sea un poco claro. Después de almuerzo normalmente yo me tomo un matcha, un té. En ese momento me doy unos segundos en los que trato que la mente no se vaya ni al pasado ni al futuro. Me mantengo en el momento presente y me repito en la mente una frase que puede ser algo así. En este momento estoy tomándome un matcha o un té. Mientras repito esto, soy muy consciente de qué está pasando en mi cuerpo, de qué estoy sintiendo en ese instante. Soy muy consciente de a qué me sabe ese té realmente, por dónde está pasando cuando lo paso y pasa por mi garganta, del olor, si lo siento que está frío o muy caliente. Trato realmente de estar presente con la sensación física. No sé, también puede que en ese momento esté incómoda o esté cómoda porque estoy sentada de cierta manera o está haciendo frío o siento cansancio. Tratar de tener muy presente cuál es la sensación física particular o cuáles son sensaciones físicas que puedan estar presentes en mi cuerpo en ese pequeño instante. Y la verdad es que es un pequeño regalo o presente que me doy porque hay mucha información que podemos reconocer en nosotros mismos si nos salimos por un momento del piloto automático y hacemos algo de conciencia. En esos momentos de abandonar, así sea por segundos, el piloto automático en el que normalmente vivimos, es cuando podemos reconocernos, ver pequeñas luces de quién realmente somos. Y en la medida en que podamos alumbrar cada vez más rinconcitos de nuestro ser, vamos a poder ir armando como un rompecabezas, es nuestro rompecabezas, que nos irá revelando verdad y esencia de ese ser humano que vinimos a ser en esta vida. Y bueno, por eso me propuse crear espacios en los que yo pudiera ser yo, vivirlo y expresarlo y además invitar a otros a que hagan lo mismo. Por esa razón, este podcast nació con la idea de ser un espacio de conversaciones con significado, donde se comparten historias de vida y de transformación personal. Es un espacio donde lo que más quiero es que mis invitados puedan ser y expresarse de la manera más real y auténtica. También por eso, en los últimos años mi vida se ha transformado. Dejé mi trabajo en el mundo publicitario, me dediqué a trabajar en mí, me he formado en varias metodologías y disciplinas que me han dado herramientas de autoconocimiento, autoobservación, reprogramación de creencias, patrones, hábitos y estilo de vida, que hoy no solamente las uso todos los días para mí. También he creado mi metodología Superpoder de entrenamiento
con el que acompaño procesos de transformación y crecimiento personal a otros seres humanos, que también están en una búsqueda y en un proceso de expansión de conciencia para ser más fieles a ellos mismos y así vivir más alineados con su propósito. Así que por eso quiero empezar a crear estos episodios que llamo Voice Notes, en los que voy a compartir reflexiones, aprendizajes, ideas, cuestionamientos, experiencias desde mi punto de vista personal y también como coach que acompaña procesos hermosos de otros seres humanos. Por supuesto, jamás revelaré identidades o información específica de otros. Simplemente quiero explorar tantos temas que pasan por mi mente y que veo también en la práctica, que creo que pueden resonar con alguien más, que tal vez se esté haciendo preguntas o que esté en una búsqueda personal y le sirva saber que no está solo o sola y que habemos muchos buscándonos y encontrándonos. Gracias, como siempre, por escucharme. Si te gustó este episodio, agradecería mucho si lo puedes compartir con alguien a quien también le pueda interesar. Déjame tus comentarios y regálame 5 estrellas o un like en la plataforma en la que me estás escuchando. No se te olvide seguirme para que no te pierdas de ninguna de estas conversaciones con significado.